Listo, estamos grabando la clase después de la información que les quería dar. Resulta que en la literatura colombiana hubo un hecho que marcó mucho a los escritores y de alguna forma los inspiró, los llevó a escribir. La literatura, entre otras cosas, también busca retratar lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará con una sociedad, con una cultura, una nación. En Colombia se presentó algo que se llamó la guerra bipartidista o la guerra de los colores o la época de la violencia. Y eso provocó que muchas personas hicieran literatura en torno a este tema, sobre todo novelas, ¿correcto? La novela tal vez más trascendental que se escribió en Colombia se llama El Cristo de Espaldas, de Caballero Calderón. Me gusta mucho esa novela. Cuando estamos en el mundo presencial, la idea es leerla, pero pues yo no lo propongo porque pues las circunstancias son otras y leer del computador o del teléfono me parece que es tedioso y no hay un verdadero proceso de lectura. Pero sí se las puedo exponer la próxima clase, que es lo que pretendo hacer. Esta es la novela que más me parece que retrata ese momento. Les voy a mostrar un par de cortos documentales, son muy cortos, pero muy dicientes, y les voy a mostrar unas fotografías pues, de ese paseíto de esa época. Pero también quiero preguntarles qué saben de eso, qué han escuchado hablar, qué información tienen, qué creen que es eso, y dejarles claro, como muchas veces les he reiterado en clase, que la historia, ojalá nunca se les olvide esto, la historia no es lo que sucedió, la historia es lo que está sucediendo. Cuando logremos conectar los hechos históricos y su influencia en la actualidad, ahí sí empezamos a entender la historia, ¿vale? Y cuando uno mira así, se da cuenta que todos los acontecimientos de la historia grandes siguen repercutiendo en el presente y lo seguirán haciendo, porque realmente son acontecimientos que marcan desde lo político, desde lo social, desde lo moral, desde lo económico a una sociedad, y más una como la colombiana. Alguna vez les comenté que si uno quisiera resumir la historia de la humanidad, podría hacerlo hablando de sus guerras. Entonces, me gustaría escuchar qué saben ustedes de la denominada violencia bipartidista, qué fue lo que pasó ahí, qué nociones tienen, qué han escuchado, qué han visto en cine o en clase, sanos con eso. ¿Qué pasa con los azules y los rojos? ¿Han escuchado algo de eso? No, no, no. No, profe, yo no. ¿En ceros, en ceros? Bueno, no hay ningún lío. Pero sí han escuchado hablar que existen dos partidos políticos, entre otros, que se llama liberal y conservador. Eso sí lo han Sí, escuchado. eso sí, los rojos y los azules, pues por liberal y conservador, Rojos y por el azules. color. Rojos y azules. Eso sí existe, todavía existen esos, perdón, esos honorables políticos. Todavía existen, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar hablando de lo siguiente. Yo tengo un interés grande por este tema por una experiencia que tuve hace muchos años. Rápidamente se las quiero comentar. Íbamos a llegar a un punto de acampar, íbamos en motos, y resulta que el invierno fue muy fuerte y no pudimos seguir. Nos tocó quedarnos en una parte más abajo a pasar la noche. Fuimos a la casa de un señor, vivía solo, un viejito ya mueco, no sé, por ahí 80 años tendría. Y no sé si ustedes saben que en el campo está el rajadero de leña, que es como aparte de la casa. Allá, eso es techadito, allá montada leña, y la pican y todo eso. Dijimos que yo nos dejaba acampar ahí, pues porque el invierno estaba como fuerte para acampar hacia la intemperie y toda la cuestión. Dios, sí, todo bien. Entonces que armamos carpas ahí, éramos 4, todo bien. Y ya el viejito llegó más o menos entrada la noche y nos preguntó que si tomábamos chicha. No sé si ustedes conocen la chicha. La chicha es... Sí, profe, sí la conozco. Muy eh, fuerte. sí, sí, la conozco, es muy fuerte. En mi primer Pero es beso fue buenísima. después de tomar chicha y fue a mi mejor amigo. El caso es que la chicha es un licor artesanal. Y la chicha viene pues de los ancestros indígenas. Hoy hacen chicha o siempre han hecho chicha de arroz, chicha de arracacha, chicha de maíz, la que más hacían los indígenas. Nos trajo chicha de arracacha, tubérculo. Que si tomábamos y no, pues hágale todo bien. Se trajo pues un tarrado así de chicha, el señor la hacía en ollas de barro, esa vaina hacía así. Tú lo olías y sentías el etílico pues ahí. Y pues vamos a emborracharnos con esta vuelta ya que estamos por acá en esta montaña. Y nos pusimos a echar chicha. Pero el punto cuál es, que yo jamás he aprendido tanto sobre la violencia bipartidista como hablando con este viejito. Este viejito me contó cosas que me dejaron anonadado. Él fue hijo de liberales, él tuvo que ver la violencia muy de frente
Él me contó muchas cosas que yo después salí como con esa idea de será carreta este señor y me puse a consultar, hablé con mi viejo y si ustedes hablan con sus abuelos, los que tengan abuelitos bien mayores y les comentan sobre la violencia, les van a decir que eso fue un paseíto con todos los juguetes. Eh, una que me contó que parece brutal es que los conservadores hacían algo llamado el corte corbata. En esa época, estamos hablando de los 50, Profe, 30. ¿eso no era que le cortaban la lengua y se la colocaban como si fuera una corbata? Sí, en medio Mi del abuelito una cuello, vez me sí, toda contó larga. sobre eso. ¿Tu abuelito te contó? Sí, mi bisabuelito me contó Tu sobre eso. bisabuelo, claro, porque es de esa época. Pues resulta que la lengua, tiene razón Heisen y Daniel, resulta que la lengua, pues la parte que conocemos realmente es muy corta, la lengua es muy larga, por eso tiene todo ese lugar de papilas gustativas. Estos locos medio cortaban acá como guasón, entraban con la mano, cortaban la lengua, obviamente tú ya muerto, ¿no? Te hacían acá una fisura, te metían aquí la lengua y te la dejaban como una corbata. Entonces tú ibas, te encontrabas a la persona sentada, recostada así en un árbol, pues muerto, ¿no? Y aquí con la lengua, el corte corbata. Eh, Llegaban a las casas donde era un liberal, trancaban desde afuera y le metían candela. En esa época la mayoría de casas eran en madera, pues porque no había dinero para cemento y ladrillo. Entonces, pues una casa prendía como si nada. No A mi importaba. abuelo lo desplazaron del Tolima haciéndole eso con hartos familiares que pasaron eso, ¿Y tu abuelo era por liberal o ser conservador? liberales. Por ser liberales. Entonces resulta que las casas eran en madera y pues eso inflamaba como si nada y no importaba si había niños o mujeres, el que hubiera ahí. Porque si el papá, o sea, yo soy liberal, quiere decir que toda mi familia es liberal, entre comillas, pues. Y entonces se armó una violencia de miércoles en el país, donde moría gente a diestra y siniestra. En esa época, tener un arma o pagar una bala como tal costaba muchísimo. Entonces los mecanismos de matar era con machetes, era quemando, era ahorcando, era, supongamos que Santiago bajó al pueblo a mercar, él es un liberal, bajó con su caballito a mercar, los conservadores lo fichan, lo esperan en el camino, y era normal encontrarse gente picada pues a machete porque habían masacrado. Mi viejo, mi viejo tiene 76 años, él me cuenta que estaba muy niño y en Cajamarca, que es un municipio del Tolima, él veía como las mulas de los arrieros en esa época, y todavía de hecho muchas ciudades del campo porque hay carreteras que no llegan, los arrieros en sus mulas bajan comida del campo y llevan el mercado y todo esto. Las mulas bajaban con cadáveres de personas y él me decía que contaba hasta 15 o 20 mulas con el cadáver ahí amarrado, de gente que había matado a los conservadores, los colocaba en la plaza de Cajamarca y pues el cura les daba como una sola misa, porque imagínate darle una misa a cada uno para darle la Santa Sepultura. Mucha gente tuvo que abandonar el campo por este tipo de problemas que se presentaban. Pero aquí está el detalle más chévere. ¿Por qué carajo nos estábamos matando por colores? Y aquí es donde la cuestión comienza a indignar. Ustedes conocen mis concepciones y saben que yo rayo con muchas cosas y uno tiene que defender sus principios. Yo no creo en la violencia, ningún tipo de violencia. Yo soy una persona que creo que uno tiene que aprender a perdonar, pero no callarse ni ser indiferente a ciertas cosas. Y ahí es donde la cuestión se complica. Los conservadores, son los azulitos, tenían como apoyo al Estado, al ejército y a la policía, y cometían muchos desmanes y muchas anomalías con los demás. Los demás se llamaron liberales por buscar la libertad, y su símbolo fue el rojo. Fueron campesinos que se armaron pues para ir en contra de eso. Pero si tú te armas para ir contra el Estado, pues vas a salir perdiendo. Los conservadores pegaron primero, pero eso no quiere decir que los liberales no hayan matado conservadores, no hayan quemado conservadores y no hayan picado a machete conservadores. También lo hicieron, pero también la mayor culpa es de los conservadores. Pero aquí es donde está mi principal idea, que a veces me racha. La Iglesia Católica es conservadora y la Iglesia Católica de esa época apoyó masacres de todo tipo a los liberales, cuando la Iglesia Católica debería ser neutral. La Iglesia Católica denunciaba, permitía que masacraran a liberales, niños, mujeres, habían curas y todavía los hay sumamente conservadores, porque hay que conservar los valores y que no sé qué. Cuando yo les planteo esto, no es para que asuma mis posturas, se los planteo simplemente porque el problema no es Dios. Dios es otro cuento aparte. El problema a veces es los representantes de Dios aquí en la tierra. Cuando hablamos a comienzo de año de la época de la conquista, de lo que hicieron los españoles con los indígenas, que aquí llegó España con la espada y la Iglesia Católica con la cruz, y permitieron que masacraran y dijeran que los indígenas eran animales,
Esos detalles no los hizo Dios, ni es culpa de Dios, sino los representantes de Dios aquí en la tierra. La Iglesia Católica conservadora de esa época apoyó ese tipo de masacres. En esa época mataban a mujeres en embarazo. No sé si ustedes han visto las bayonetas. ¿Qué es una bayoneta? Es un arma que solo tiene un disparo. Ustedes han visto en las películas que usted llega y dispara y luego le tiene que echar pólvora y unos balines y tiene que taquearla porque no es solo disparo. Pero mientras estaba haciendo eso, pues te matan, ¿sí o qué? Entonces las bayonetas tenían una punta de lanza. Entonces tú lo que hacías era disparar y empezabas a llenar. Y si alguien llegaba, pues tú lo chuzabas con la bayoneta. Mi viejo me cuenta que hay muchas mujeres, inclusive en embarazo, que eran liberales, las mataban con la bayoneta pues al vientre, porque decían que ese niño que iban a hacer era un tal por cual liberal. A los bebés también los mataban. Esto que les comento no es carreta. La gente de esa época, lo que pasa es que ya quedan muy pocos porque estamos hablando de la época de comienzos del siglo pasado, de 1900, hasta 1960, 70. La gente que vivió eso vio cosas horribles y yo lo he mirado en libros, en literatura, he hablado con gente o lo que decía Heisen del bisabuelo, son cosas muy densas. ¿Tu bisabuelo todavía vive, Heisen, o ya no está con nosotros? Sí, profe, él tiene 87 años. Vale, Heisen, te dejo ahí de tarea que cuando tengas el rato, hablarle, llamarlo y preguntarle sobre esto y verá que eso se inspira. Precisamente esta tarde tengo que ir a visitarlo, profe. Comentarle, pregúntale sobre liberales y conservadores, cómo fue eso en el campo que pasaba, quién era la chulavita, quién eran los chusmeros, pregúntale todo lo que te ocurra, que eso es una biblioteca. Ok, Eh, profe, yo le pregunto. Profe, entonces, mi familia es del Caquetá sí, y tienes a alguien que sea y así allá mayor. sí ellos nos contaban que la guerra sí era dura. Sí, créanme que lo que les cuento no es carreta, lo que les cuento no es carreta. Ellos identificaban a un liberal, les llegaban a la casa a la madrugada, los que eran decentes sacaban a los hombres de la casa y los masacraban. Y si no, cerraban todo y le metían candela. Porque como les dijo hace un momento, si ese güey no sé qué es liberal, sus hijos van a ser liberales, hay que matarlos. ¿Ven ese problema? Ahora, eso sucedió en esa época. Eran pobres matándose con pobres. Yo a veces me pongo a analizar y viendo la situación actual de Colombia, no veo la diferencia. Sigue siendo igual. Y lo más descarado de todo es que el Partido Conservador y el Partido Liberal aún existen y tienen su bandera y sus representantes, que da coraje que por vergüenza histórica ni siquiera no existir. Les voy a compartir un breve corto. Es histórico, quiero que lo analicen bien porque pues no es que sea así happy ni emocionante, porque es historia patria, pero lo vamos a mirar y lo vamos a ir analizando, ¿vale? Y después si las preguntas y demás que tengan sería genial. Si alguien ha escuchado cosas que ya veo que se inspiraron, temas relacionados, pues sería chévere que los compartan. Espera que creo que es este. Deme un momento. Este programa es financiado. Aquí está. Me toca sin audífonos para compartirles el audio del PC. Por favor, prestamos atención, que creo que la clase sea relajada. Dice Isabela, los conservadores se llamaban godos, sí. A los conservadores los llamaban godos. El inicio de la izquierda y la derecha es ese. Los conservadores se denominarían como la derecha, extrema derecha, y la izquierda son liberales. Pero eso cambió, ya les digo qué fue lo que pasó con el tiempo. Porque el inicio de las guerrillas son liberales y esas guerrillas luchaban por el pueblo. Lo que pasa es que conocieron el narcotráfico, la extorsión y la guerrilla no lucha por el pueblo. La guerrilla realmente es un grupo de delincuentes y terroristas, no es otra cosa a la que se les puede denominar. Vamos a ver este corto, que es muy resumido de la historia, solo dura 5 minuticos, producido A través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Camina con el corazón. Como un momento de celebración femenina. ¿Qué pasa? Porque ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Las luchas partidistas del siglo XIX. Una vez expulsada la corona española en 1810, se hizo necesario definir qué rumbo tomaría el país.
En el debate entre aceptar una autoridad central u organizar la nación en entidades independientes, sucedió un conflicto al interior de una provincia. Mientras Cartagena era una de las principales opositoras a que la autoridad de Santa Fe fuera el poder central del nuevo reino de Granada, la provincia de Mompox intentaba lo mismo, pero en relación con la provincia de Cartagena. En 1811, Mompox se declaró independiente. En ese momento se dio un primer conflicto civil entre compatriotas, asegurando el dominio de Cartagena sobre Mompox. ¿Sabe usted en qué año se separa Colombia de Venezuela? No. No tengo ni idea. En los inicios de la Gran Colombia, que tuvo lugar entre 1819 y 1831, la división política se dio entre una facción liberal y otra bolivariana, antecedentes directos de conservadores y liberales. La visión de Simón Bolívar proponía un Estado absoluto inspirado en la República Romana y cercano a las autoridades clericales, pero los liberales, con Francisco de Paula Santander a la cabeza, cuestionaban el poder casi monárquico y veían con malos ojos la cercanía de Bolívar con el clero. Ahí les comento una perlita que yo me di cuenta en la historia. Bolívar es nuestro gran héroe, pero hay que reconocer que Bolívar era conservador. Y Bolívar quería plantear una especie de gobierno a nuestro país con la Iglesia Católica de frente. Cuando Profe, casi no se escucha. Espérate. Ahí está lo que les quería comentar. ¿Me escuchan mejor? Lo que les quería comentar de Bolívar es nuestro héroe libertador, pero después de que ganamos la libertad y sacamos a España, Bolívar era conservador y Bolívar plantea la posibilidad de que el gobierno dirigiera con la iglesia al lado, y eso es inconcebible. La Edad Media, que es uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, desigualdad, en atraso, en enfermedades, estaba gobernada por reyes y por la iglesia, pero la iglesia estaba más arriba que los reyes. Cuando un gobierno es dirigido y organizado por la iglesia, ya va lo triqui. No por Dios, sino por la iglesia católica. Entonces Bolívar era un conservador y aquí comenzó el problema. Un Estado absoluto inspirado en la República Romana y cercano a las autoridades clericales, pero los liberales, con Francisco de Paula Santander a la cabeza, cuestionaban el poder casi ojos la cercanía de Bolívar con el clero. Después de 1830 hay una disolución, la disolución de la Gran Colombia. Luego se constituye lo que vamos a denominar la República de la Nueva Granada y allí se empieza a plantear la necesidad de hacer una transformación en el aparato jurídico, político, pero también religioso. En 1839 se dio un conflicto entre dos visiones políticas opuestas durante la presidencia de José Ignacio de Márquez. Debido a una decisión del Congreso de suprimir los conventos pequeños en Pasto, hubo revueltas que terminaron en la Primera Guerra Civil de la República de Colombia, la Guerra de los Supremos. Esto fue aprovechado por los liberales con el fin de impulsar una reforma federalista. José María Obando es un personaje que va a formar parte de esa Guerra de los Supremos y que tiene como motivo la famosa lucha por los conventos, o la guerra de los conventos. Enfrenta a las facciones del gobierno que son un poco más inclinadas hacia las posturas liberales, frente a los sectores más conservadores y más tradicionales de la sociedad, a las élites regionales. La Guerra de los Supremos dio forma a las diferencias políticas que dividieron a conservadores y liberales unos años después. En 1848, el político Ezequiel Rojas sentó las bases programáticas de lo que sería el Partido Liberal. Menos de un año después, en 1849, Mariano Ospina Pérez y José Eusebio Caro crearon el Partido Conservador. Estos dos partidos se convirtieron en una fuerza unificadora de un país dividido geográfica y culturalmente y abarcaron todo el territorio nacional. Para 1849 se habían perfilado ya claramente los dos partidos políticos y en el ascenso tenemos la presencia de los liberales claramente definidos. José Hilario López va a ser uno de esos reformadores del país, en términos no solamente políticos, sino en términos sociales y culturales. Quizás es más reconocido por una de sus decisiones que fue muy controversial en su momento, que fue la declaratoria de la libertad de los esclavos. En 1849, con la Espérate. Si se dan cuenta, los liberales fueron los primeros que propusieron que los esclavos fueran libres. Y obviamente a los conservadores no les gustó por lo siguiente. En esa época el conservador era el de la plata, el de la finca.
Los esclavos, como les comenté a comienzo de año, con la conquista, eran concebidos como animales, eran traídos desde el África y eran comprados. Era loco porque llegaban a Cartagena los barcos llenos de esclavos, amarrados con cadenas así en fila, amarrados de las patas o amarrados del cuello, ¿vale? Y entonces digamos que Nicolás Vega es un conservador que tiene su fincota, necesitas trabajadores gratis, y hoy les miraba la dentadura, les miraba pues su contextura física, que no tuvieran piojos y demás, y los compraba. Era tan aberrante esto que compraban mujeres de la siguiente manera. Una esclava así chusca, pues con caderas y espalda ancha, la veían como un animal bueno para reproducirse. Entonces comprabas esclavas muy baratas, porque eran más baratas porque la esclava pues es para la cocina, y las ponían a reproducirse con negros para que tuvieran niños esclavos de una vez, ¿sí me hago entender? Como cuando tú tienes en tu casa una vaquita y un toro y comienzas a sacarle críos pues para agrandar a tu cantidad de vacas. Los niños desde el vientre ya eran esclavos. Cuando tú tenías esos esclavos les colocabas una marca. Nicolás Vega sería la N y la B minúscula, sí, la V. No sé si ustedes han visto alguna vez en el campo con lo que marcan al ganado. Tú mandas a hacer eso en acero, tiene es redondo así, y aquí sería Nicolás Vega, la N y la B. Tú amarras la vaquita y tienes una fogata con leña ahí. A lo que está el rojo vivo, le colocas eso a la vaca en el cuello o aquí en la cadera. Y es la forma de que todos sepan que la vaca de Nicolás pues, le pertenece a él. Porque las vaquitas suelen pasarse los cercos y pues, al potero de otros. Y la forma de reclamarla a esa vaca es mía está marcada. Pues lo mismo hacían con los esclavos. Solo que a los esclavos se les colocaba la marca en el cuello. El esclavo no tenía derecho a vestirse, andaba semidesnudo. Y pues tenía que estar rasurado para el trabajo. Entonces era muy fácil desde lejos ver la marca y saber de quién era. Y existían documentos legales donde decía, este esclavo es mío, me lo devuelve. Yo lo compré y me pertenecía a mí. Y si el esclavo se va, yo lo puedo matar o castigar. ¿Por qué? Porque es que es mío, yo lo compré. Ah, pero ¿por qué tratan los esclavos así? Son animales sin alma. Es el origen del racismo. Hoy no deberíamos decir los negros, sino los afrodescendientes, porque vienen de África. Por eso afro. El caso es que los liberales son los primeros que promueven la libertad de los esclavos. Pero los conservadores, ¿cómo me van a quitar a mí los trabajadores que yo compro baratísimos y son muy buenos? Porque los esclavos, agua, sol, lo que fuera, esos manes trabajaban mucho. Se morían y pues yo compraba más. Habían haciendas llenas de esclavos como tal. En cambio, los conservadores pues no les gustaba esa vuelta. Por eso el liberalismo comienza a convertirse en un problema para los conservadores. El liberal José Hilario López, Colombia vivió políticas de liberalización económica y educativas, resumidas en la Constitución de 1863, que recogió las posiciones del liberalismo radical y dio paso a los Estados Unidos de Colombia. En el siglo XIX en Colombia se empezaron a definir las identidades políticas que guiaron el nacimiento de la nación y de los partidos políticos. Este proceso estuvo marcado por múltiples episodios de violencia. El siglo XIX en Colombia finalizó con un enfrentamiento armado que se situaba en el corazón de la disputa entre conservadores y liberales, la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los Supremos tuvo lugar en Colombia entre 1839 y 1842. Me parece interesante porque es una forma como más didáctica o algo así de nosotros aprender, no libros y estar en la universidad o en un salón de clase. Entonces, me parece chévere la idea. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para la Televisión. Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Lo que les acabo de presentar es simplemente el inicio del conflicto entre conservadores y liberales. Ahí comenzó todo con los juguetes. La Guerra de los 1000 días se denomina así porque fueron 1000 días de cruentas batallas y masacres. Si se dieron cuenta, ahí muestran los tipos con las bayonetas que les dije, que tienes una lanza en la punta. Entonces era el disparo y luego ir pues a chuzarse con eso. Entonces era un tipo de muerte sumamente bárbara. Simplemente por no ponerse de acuerdo. Pero la gran guerra comienza. Si se dieron cuenta ahí, los liberales, además de lo que les reiteraba de abolir la esclavitud, le meten la ficha a la economía, le meten la ficha a la educación, y eso no les sirve a los conservadores. Un pueblo educado es un pueblo que piensa, y un pueblo que piensa sabe lo que elige. Nuestro país siempre ha tratado de mantenernos así. Cero educación o mala educación. Hoy ustedes tienen la oportunidad grande de estudiar. Y eso que ustedes tienen buena educación porque la pagan. Y si no, tendrían que ir a un público. No digo que todos los públicos sean malos,
No digo que todo lo público sea malo, pero hay que reconocer que la educación privada es mucho mejor que la pública, pero la pública es la que tiene la mayoría de las personas. Entonces, ahora en esa época era peor todavía. Muy poca gente sabía leer, obviamente muy poca gente sabía escribir. O sea que lo que te dijeran, ese cuento te lo comías enterito. ¿Ven ese detalle? Entonces, cuando los liberales quisieran darle al pueblo conocimiento, pues no conviene porque es que un pueblo educado toma otras decisiones. Les voy a mostrar unas fotos. Lo que pasa es que casi no se encuentra material de esa época porque pues cámaras fotográficas, imagínate lo difícil que era. Pero sí hubieron fotos que son a blanco y negro, de lo que ya era como un término así de la violencia. Y les voy hablando un poco ya que les dé la introducción. Después de que se arma todo lo que pasó, comienza este conflicto. Este tema lo abordo porque parece que fuera sociales, pues, pero lo abordo es porque este tema de liberales y conservadores se vuelve un argumento para hacer literatura. Era muy normal encontrar las cabezas de las personas. Esto es una pintura, pues porque estamos hablando de comienzos del siglo pasado, 1900, y pues cámaras no teníamos. O sí habían, pero estaban en Europa, no en Colombia. Era muy normal encontrar la cabeza cortada de la persona. Antiguamente se tenía una creencia que parece muy brutal, y es la siguiente: cuando tú te mueres, si eres bueno vas al paraíso, si eres malo vas al infierno, si eres medio malo, medio bueno, vas al purgatorio y ahí deciden si subes o bajas. Pero se creía que si te cortaban la cabeza, tú no ibas para ninguna parte y quedas como en el limbo, como un alma en pena. Entonces, cuando, por ejemplo, una mamá o una esposa sabía que su esposo o su hijo murió porque le cortaban la cabeza, duraba toda la vida rezando que para que él encontrara un camino. Entonces era como un muerto andante, pues sin cabeza. Se tenía esa creencia, que yo creo que es absurda, pero al creerse, pues simplemente lo que procuraban era siempre cortarle la cabeza. Entonces cuentan que era muy normal encontrarse en los caminos veredales de este tipo de imágenes. Tengan en cuenta que en esa época las ciudades eran muy pequeñas, eran pueblos, entonces la ley, la ley no llegaba, o sea, era algo muy, muy excluido, por así decirlo. Aquí tenemos dos imágenes que me gustan mucho. ¿Por qué? Estos son los liberales, son los campesinos que se levantan contra el Estado, el ejército, la policía y la iglesia de esa época. Y si ustedes miran bien, van descalzos, llevan los fusiles pues más o menos ahí, sus Esos eran sombreritos. como los guerrilleros de esa época. Eso es el origen, pues, por así decirlo, de la guerrilla. Si los ven son raídos, son pobres, aquí están organizándose. Esta gente se levanta porque está inconforme con lo que está pasando. Quieren salud, quieren educación, quieren igualdad, no quieren más abusos. En esa época, si las fuerzas militares querían llegar a un pueblo y violar y matar, no podían hacer nada porque era la ley del Estado. Y tú con un machetico no ibas a enfrentarte a gente con fusiles y uniformados y toda la cuestión. Lo que parece curioso de estas dos fotos es lo siguiente. Esta es una foto de conservadores. Estos tienen un detalle particular. Corbaticas, están vestidos de smoking, bien chuscos. Estos son como las juventudes conservadoras. Y algo que me parece curioso es que esta gente decía, como los paramilitares hoy, que no valía la pena gastar una bala en un liberal. Y eso era mucho para un liberal. Entonces procuraban que eso se llevara a cabo con palos y con machetes. Entonces miren el contraste tan brutal de los liberales y miren a los conservadores, apoyados por la querida iglesia y el Estado. Teníamos, no alcancé a ver el año, pero sé que esto es vieja guardia, relator del periódico, dice: matanza al sábado de Casa Liberal de Cali. Masacraron aquí dice 21 muertos y más de 50 heridos liberales. Normalmente estos 21 muertos se matan a machete y a palo. Esa foto ya es terminando la violencia. Eso es una masacre que se hizo a liberales. Si ustedes se pueden dar cuenta, son campesinos, esto no es gente de ciudad. Tú te das cuenta que esto es vieja guardia porque aquí está un uniformado. Mira el uniforme como era mucho antes, como en los 60 de la policía y eso. Y acá hay una masacre que se hizo pues como tal de liberales. A liberales. Campesinos, acá hay sombreros y ponchos. 100 muertos y 238 heridos, conflicto de la religión bananera. Vuelve y juega, 100 muertos. Eso fue una masacre que hicieron conservadores a liberales, porque en la región bananera resulta que aquí pasa algo muy brutal. Nosotros somos de los mejores productores de banano del mundo, producimos un banano de una calidad excepcional. Volvemos a ingresar al Molin Valley y una empresa estadounidense vino a cultivar banano acá, y hasta ahí muy chévere.
pero los explotaban, pagaban poquito, tocaba trabajar 14 horas. La gente pidió, nada, hicieron caso, entonces la gente se rebotó. Los conservadores llegaron con el Estado, en medio de las marchas, hicieron una masacre abominable. Esa masacre la retrata García Márquez en 100 años de soledad, que es la masacre de las bananeras. Imagínate que prácticamente en una sola tarde de protestas mataron a 100 personas y los mató el Estado. ¿Por qué los mató? Porque estaban pidiendo un mejor salario y menos horas de trabajo. Les pagaban muy poco y trabajaban 14 horas. ¿Te imaginas qué es trabajar 14 horas? Es casi trabajar desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Es una locura. Y estaban exportando, banano a Estados Unidos, pues ganaban muy bien. Podían haberle pagado bien a los campesinos de esa época. Aquí hay una foto, esto es una foto re vieja guardia, tal vez de las más antiguas, de los liberales. Si ustedes ven las pintas, el estilo es sumamente campesino, sus sombreros, y son campesinos que se arman, como decía en